Doy gracias a nuestro Padre en esta mañana, en el nombre de Yahshua HaMashiach, por concederme este tiempo de grabación para que todos podamos aprender, específicamente a todos los que han nacido de nuevo, sea de grande ayuda lo que vamos a compartir en este día de reposo. Todos los que guardan el día de reposo y puedan ver, a lo mejor o están viendo los videos o en YouTube, les pueda servir para edificación. Y esto es también para todos aquellos que no conocen o que conocen, ¿no es cierto?, una doctrina corporativa, evangélica pentecostal o llámese como se llame, eh, para que puedan, ¿no es cierto?, nuestro Padre les conceda el beneficio del arrepentimiento para el conocimiento de la verdad y sean librados del lazo del enemigo en cual están cautivos. Vuelvo a decir, este tiempo de comunión es para también aquellos que conocen. Esto que estamos compartiendo y dejando estas grabaciones son para edificación, para poder aprender, para poder conocer, entender y comprender y recibamos crecimiento de nuestro Padre. Y yo hago la salvedad de la diferencia por aquellos, ¿no es cierto?, que dicen que son, pero como no son, obedecen, más bien son creyentes corporativos que obedecen a una denominación, más bien obedecen a un pastor y no oyen la voz del Ruach. No son guiados porque no han nacido de nuevo. ¿Ok? Ok. Nosotros vemos en las Escrituras algo de suma importancia en cuanto yo vengo compartiendo ya en varios videos. Este va a ser, ¿no es cierto?, el que estoy grabando, el último video de todo este proceso. Vale decir el último. No es que va a ser el último, sino que ya los vengo anunciando, que ya hay como 4 o 5 videos anteriores a este, que quiero seguir una línea en el cual para poder aprender. Bueno, nuestro Padre glorioso, por medio de su grande amor y por sus muchas misericordias, y establezco esto y siempre en los videos lo voy a hablar de esta forma: nuestro Padre en su grande amor y por sus muchas misericordias se acordó del mundo, de la condición en que está toda la creación, y un día específico, a la hora señalada, envió a su unigénito al mundo. Nuestro Padre en su grande amor, como lo dice ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó nuestro Padre a todo el mundo que Él ha dado, se ha negado a sí mismo para con su Hijo, y Él lo ha enviado a su unigénito, para que todo aquel que le obedece y cree en su Hijo no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál fue la razón de tal magnitud, vamos a decir, de tal gravedad en la condición del hombre? Que nuestro Padre envía a su Hijo para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la realidad del hombre. Esa es la condición del hombre, del mundo. Una condición de perdición, de condenación. Una condición, ¿no es cierto?, que aparentemente tú ves al hombre que está viviendo, vivito y coleando, y no. Nuestro Padre dice que el hombre está muerto, que el hombre no tiene esperanza, que el hombre va conforme en la condición que está, directo a la condenación eterna. ¿Y por qué a la condenación eterna? ¿Por qué? Para que sea librado de la perdición y se le conceda más tenga vida eterna. Porque el hombre, allá en el libro de Génesis, perdió la condición eterna y pasó a ser un hombre temporal, sujeto a la muerte, a este espíritu que entró por Adán, que es esta vida carnal, que es este espíritu de pecado y de muerte. El hombre está en una condición grave, gravísima. Entonces nuestro Padre ve al mundo y en su compasión y en su mucha misericordia concede este beneficio por medio de su Hijo. Ahora,
Este beneficio glorioso tenía un protocolo y tiene un protocolo hasta el día de hoy que establece por su Hijo. Por eso que nosotros, las Escrituras están para que nosotros podamos conocer de parte de nuestro Padre, conocer, entender y comprender por qué Él envió y para que nosotros sepamos en qué condición estábamos. Muchos en muchos lugares obedecen, ¿no es cierto?, a estas doctrinas corporativas y le dicen, no, cree nomás en Jesús porque para ellos es Jesús y serás salvo. Tú y tu casa, como aparece aquí en lo que vamos a leer. Sí, el apóstol está bien lo que está diciendo, pero nosotros tenemos que leer bien porque le proclama ese principio. Vale decir, aparece en las Escrituras, obedece a Yahshua, obedece a este reino y serás salvo. Pero después cuando fueron a su casa, dice aquí lo escrito el registro, que ahí le explicó bien qué significaba creer en Yahshua, cree en el Hijo de nuestro Padre y será salvo, y le explicó todo el protocolo. Le explicó todo por el Ruaj, para poder, ¿no es cierto?, acceder a este grande y glorioso beneficio. Dicho eso como principio básico y fundamental, vemos en las Escrituras que a Nicodemo le dijo que tenía que nacer de nuevo para optar a este beneficio. Y también dice en Marcos capítulo 5 sobre que el vino nuevo, el conocimiento del reino de los cielos, tiene que ser depositado en odres nuevos, hombres nuevos, nacidos de nuevo. No podía venir, ¿no es cierto?, el conocimiento del reino de los cielos sobre odres antiguos, sucios e inmundos. ¿A qué se estaba refiriendo? Los odres viejos, la vieja naturaleza. Entonces aquí nuestro Padre establece por medio de su Hijo algo glorioso, que es la gloria postrera, que hace nacer a todos los hombres nuevamente en la condición primera, adánica, antes de oír al enemigo. Se nos concede la vida eterna, pero en una nueva creación. Nuestro Padre establece por medio de su Hijo, a través del sacrificio del madero, a través de su muerte, su derramamiento de sangre y que sea sepultado y estuvo 3 días, el tercer día resucitó. Y cuando Él resucitó, todos estos que esperaban los antiguos, mediante la sangre del Mashiach, todos resucitaron, los antiguos, y ahí aparece las Escrituras. Los sepulcros fueron abiertos de los antiguos, los que obedecieron, los que esperaron con paciencia en un reposo, fueron resucitados y se fueron a la presencia de nuestro Padre. Ahí se produce, ¿no es cierto?, la gloriosa resurrección de los antiguos, la promesa de nuestro Padre que todos descansaron. Aparece ahí en el libro de Hebreo en el capítulo 11. Todos estos antiguos reposaron y fueron resucitados. Pero este grande hecho de resurrección, nuestro Padre hace una obra gloriosa, porque todos nosotros estábamos muertos en la misma condición que todos los que estaban, ¿no es cierto?, habían reposado, pero todos los que reposaron, reposaron en la obediencia. Reposaron, ¿no es cierto?, dando testimonio, que estaban apartados, que obedecían a nuestro Padre, obedecían los mandamientos, se sujetaban, no hacían cosas imprudentes, sino que en obediencia a la voluntad de nuestro Padre, esperando la promesa de la venida de aquel que iba a restaurar todas las cosas. ¿Quién? Nuestro Padre por medio de su Hijo. Ahora, todos los que estaban ahí, ¿no es cierto?, con lo que yo digo vivito y coleando, pero estaban muertos. ¿Por qué? Porque la muerte estaba en ellos dentro. A eso se está refiriendo. Vosotros estáis muertos porque tu Padre es el condenado. El que te gobierna es el condenado. Y para con nuestro Padre tú estás muerto si eres gobernado por Él. Pero en su grande amor y misericordia envía a su Hijo unigénito
para que todo aquel que le obedece, cree y le obedece, no se pierda en la perdición en esa condición, más le conceda. Pero para que se produzca esto, tiene que salir uno y venir otro. Así es, está en la escritura. Lo que se produjo allá en el huerto del Edén, el reino de los cielos está sobre Adán. Pero como comieron de lo que le dijo, ¿no es cierto?, el enemigo, escucharon, fue seducida Eva, y por ende se contaminó también su marido, y murieron. Pero murieron no porque tú los ves ahí, no, ellos pasaron a ser gobernados porque como pecaron, transgredieron, el rúa del reino del cielo se fue y vino otro espíritu, otro padre a gobernarles, a abrir los ojos, porque dice ahí, los ojos de la carne, y se conocieron que estaban desnudos y se avergonzaron. Antes de eso no había ninguna cosa, perfectos. Hoy nuestro Padre, por medio de Yahshua, su Hijo, hace 2000 años, manifiesta este gran amor y misericordia. Por eso tienen que entender qué es lo que se tiene que producir. ¿A qué nuestro Padre está diciendo, no es cierto?, para que todo aquel que le obedece no se pierda conforme al perdido, al condenado. Porque todos nosotros nacimos después, ¿no es cierto?, del pecado de Adán, en transgresión, en muerte. Empezamos nomás a vivir en la carne, somos nacidos de la carne. Todos nacieron en la carne. Y habían excepciones. Dentro de las escrituras nosotros podemos ver las excepciones. Pero todos nacieron en la carne, gobernado por el príncipe de la potestad del aire. El espíritu, ¿no es cierto?, el espíritu de pecado y de muerte. Este que está distinguiendo aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 7, el apóstol por el Rúa está distinguiéndose a sí mismo y él está enseñando. Veo en mí un espíritu, veo un personaje que me lleva cautivo. Yo quiero hacer lo que es correcto, pero este me lleva cautivo a hacer lo que no quiero. Y lo que no quiero, eso hago. ¿Quién me librará? Y ahí empieza a enseñar. Y aquí viene la libertad, lo que está registrado en las cartas, el acta de los decretos que había contra nosotros. Condenación. Por medio de este enemigo que entró ahí en el libro de Génesis, para que podamos conocer y gobernar nuestras vidas. Bueno, hoy yo vengo, ¿no es cierto?, explicando, ¿no?, por las escrituras, que cuando el apóstol, que le denominan el apóstol de los extranjeros, el apóstol de los gentiles, ¿no es cierto?, él fue llamado por nuestro Padre. Él, para que ustedes sepan y podamos conocer conforme a la escritura, él fue enseñado e instruido a través de una metodología rabínica, farisea, animal, carnal y diabólica. Era un fariseo extremo y fue enseñado a los pies de Gamaliel, otro fariseo, ¿no es cierto?, extremista, y Gamaliel, bisnieto de Hillel, que también es otro fariseo, una doctrina que mediante la fuerza querían imponer todas las cosas. Entonces, aquí vemos que él es el último de los llamados, porque los primeros fueron, ¿no es cierto?, y ahí vemos las escrituras, cuando nuestro Mele empieza a llamar a los discípulos, como a Pedro, a los hijos de Zebedeo, y vemos a los 12 que estaban entre medio de ellos, Judas, y los llama. A Mateo, él estando sentado en el banco de los tributos, los llama. Ven y sígueme. Y se levantó y dejó todo botado. ¿Vio? Y le siguió a nuestro Mele, por la voluntad de nuestro Padre. Entonces vemos que todos estos discípulos, nuestro Mele les enseña, les instruye, los prepara para el gran momento, ¿no es cierto?, de la venida del Ruach. A ellos los preparó, y vemos la oración de Juan capítulo 17, que yo a esto lo he preparado, Padre, y hay una oración para con ellos. Estoy hablando aquí para los que entienden, ojo, pero para los que dicen que son, ¿no es cierto?, necesitan, y aquí vamos a ver, ¿no es cierto?, en el desarrollo, lo que nuestro Padre les va a anunciar mediante las buenas nuevas del reino de los cielos. Entonces, cuando nuestro Padre salió al encuentro de
Pablo, y está aquí en el libro Los Hechos, al encuentro camino a Damasco. ¿En qué misión iba el apóstol Pablo? Por carta de los ancianos y de los principales, los sacerdotes, para ir en busca de todos estos. Ellos tenían tanta ira que siguieron a los discípulos de nuestro Melech. Se produce, ¿no es cierto?, la dispersión para diferentes lugares, y ¿no es cierto?, guiado por un espíritu, ¿no es cierto?, condenatorio, iba en busca con ira para matar a todo, a matar, a encarcelar, a obligarlos a que nieguen. Y camino a Damasco nuestro Padre sale al encuentro de él. Y aquí se produce en el apóstol Shaul, que es Pablo, un antes y un después. ¿Cuántos días tuvo ciego? 3 días, ¿no? ¿Cuántos días tuvo, no es cierto, nuestro Melech abajo? Y resucitó 3 días. Ya, tuvo 3 días. ¿Ah? Es como que hubiese estado, ¿no es cierto?, sepultado ahí en una pieza 3 días. Y vemos al Ruach que le habla, ¿no es cierto?, a Ananías, un discípulo que oía la voz del Ruach, que conversaba con nuestro Padre, con nuestro Melech, y escuchaba la voz del Ruach. Y dialogó con él. Le entregó sus argumentos a Ananías y el Ruach le dijo, no te preocupes, porque instrumento escogido me es este, yo lo he llamado, yo lo he apartado. Ve y tienes que orar por él. Y el Ruach le estaba hablando también a Shaul, y le estaba diciendo, ¿no es cierto?, al apóstol Pablo de Tarso, que iba a venir, ¿no es cierto?, un siervo, un discípulo, Ananías, y que iba a imponerle las manos para que recobrara la vista, se levantase, ¿no es cierto?, y pueda él ser lavado. En todo este proceso él tenía que ser lavado. Y empezó a anunciar un antes y un después. Otra persona. No era la persona que venía, ya era otra persona. Una vida nueva en él. Y empieza a anunciar las buenas nuevas y enseñado por el Ruach. Entonces, todos los que nacen de nuevo, los que tienen que vivir este proceso, esa intervención que tuvo el apóstol, también tenemos que recibir nosotros, mediante las buenas nuevas del reino de los cielos, mediante el mensaje glorioso, aquel que oye, aquel que recibe este mensaje, escucha y obedece y reconoce a Yahshua, le es concedido este grande beneficio de ser sacrificado, sepultado y resucitado para andar en la novedad de vida. Entonces, a todos aquellos que, ¿no es cierto?, se les ha anunciado el reino de los cielos, vale decir, las buenas nuevas del reino de los cielos, van a recibir un beneficio de un proceso. Aquel que oye y obedece y toma este mensaje y cree y obedece al Hijo de nuestro Padre le concede, ¿no es cierto?, que entre en el proceso para ser llamado su Hijo, el cual no es nacido ni de sangre ni de voluntad de carne, no se refiere a un nuevo nacimiento de una relación de un hombre y una mujer, sino que a través del mensaje de las buenas nuevas, que es la semilla, que es la palabra, la semilla, la simiente de nuestro Padre. Y en la Escritura vemos gloriosamente que está lleno, ¿no es cierto?, de luz y de entendimiento, de conocimiento, entendimiento y comprensión, para poder, ¿no es cierto?, entender esto y comprender. ¿Ya? Entonces aquí vemos al apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en una experiencia ya, ¿no es cierto?, en el libro de los Hechos. Nuestro Padre le concede el beneficio, ¿no es cierto?, que Bernabé estuviese al lado de él. Bernabé ya lleva un tiempo más avanzado que él, porque lo vemos en el libro de los Hechos, ¿no es cierto?, que estaba con los apóstoles, que estaba al principio, y ya Bernabé estaba ya maduro, vale decir, él oía la voz del Ruach y estuvo al lado, ¿no es cierto?,
de Pablo y empezaron a avanzar y nuestro Padre le enseñaba a través de Bernabé a Pablo. Hasta que Pablo también llega ya a un crecimiento conforme a la voluntad de nuestro Padre para poder avanzar ya, sujeto al Ruach. Entonces, todos los nacidos de nuevo se establece el fundamento de su vida a través de la muerte y la resurrección, el fundamento de la vida de la sangre del Mashiach. Yahshua HaMashiach, la vida gloriosa a través del sacrificio, a través de su muerte y ser sepultado y ser resucitado, ¿no es cierto?, se produce eso en el mismo el apóstol. Fue sepultado, él murió ya y resucitado mediante la vida de la sangre del Mashiach. Sobre ese fundamento de la resurrección viene el Ruach y empieza a educar y a guiar a todos los que han nacido de nuevo mediante la obra del sacrificio. Y ser enseñado y ser instruido. Y aquí el que toma las decisiones es el Ruach. Entonces, la característica de todos los nacidos de nuevo, de todos los que están siendo edificados mediante, ¿no es cierto?, el conocimiento de la verdad del reino de los cielos, son guiados por el Ruach. Y eso lo dice el apóstol, después nosotros vemos en el libro de Romanos capítulo 8, que todos los que son guiados por el Ruach, por este gobierno del reino de los cielos, esos son hijos. No cualquiera. No cualquiera que se diga, porque hay muchos que son hijos o creyentes de contextos congregacionales, corporativos, metodológicos, y obedecen a esa realidad. No tienen ninguna realidad en ellos sobre el nuevo nacimiento, no viven, ¿no es cierto?, de una forma carnal igual. Piensan cosas carnales y se sujetan y uno lo puede ver porque por los frutos lo dice nuestro Mele. Porque si tú eres nacido de nuevo, el Ruach te va a enseñar todo lo concerniente a lo que nuestro Padre, todo lo concerniente a la voluntad, porque el Ruach, el ángel de nuestro Padre es el Ruach. Y Él te va a instruir como Padre por medio de Yahshua. Él te va a enseñar el conocimiento de la verdad del reino de los cielos que radica en Él. Y Él te va a enseñar todo lo concerniente a todo lo que Él estableció por las Escrituras. Él te está haciendo nacer de nuevo para sacarte de este mundo, te sepultó y ahora eres un hijo de Elohim por medio de Yahshua HaMashiach y estás sentado en lugares celestiales. No acá en la tierra, allá está tu habitación, allá está tu casa. Y el tiempo que resta que tú vivas, como lo dice el apóstol, en esta habitación, lo vas a vivir en la voluntad de nuestro Padre por medio de Yahshua, gobernado por el Ruach de nuestro Padre. Él te enseña. Entonces, por ende, Él te va a enseñar en todos los mandamientos como lo hizo con su Hijo. Vio que lo hizo nacer, lo introdujo, ¿para qué? Para guiarte a ti y que tú en la semejanza de su Hijo tú cumplas todas las cosas. ¿Tú crees que Él te va a hacer nacer? Y tú eres la excepción. No, yo puedo nomás celebrar otras fiestas con libertad. No, eso es libertinaje y no has conocido, porque el que vive el libertinaje es el que entró por Adán y Eva. Él te va a enseñar el libertinaje. No, aquí la libertad que Él nos está dando de este que nos enseñó las inmundicias, esa libertad que Él te está dando, pero Él viene a gobernar tu vida mediante sus ruas para enseñarte y educarte conforme al conocimiento de la verdad del reino de los cielos. Una vida totalmente diferente, que no es de la tierra, ya eres del reino de los cielos. Y si eres el reino de los cielos, por ende, por los frutos se va a conocer. El que es de la tierra y el que es del reino de los cielos. Se va a notar. Por eso nuestro Melech dice, no se puede cosechar higo de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Vio dos cosas diferentes. No se puede echar vino nuevo en odres viejos. No se puede.
Porque el odre nuevo es conforme, ¿no es cierto?, a la creación de nuestro Padre. Él nos hace nacer como odre y Él lo está entregando por parábola. Pero le dice ya directamente a Nicodemo con claridad, Nicodemo, no, tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa un odre nuevo, lavado, limpio, santificado, justificado y purificado. Y esa vida nueva es conforme a la vida de la sangre del Mashiach, que viene y habita en nosotros, y eso nos da vida. La nueva creación, como lo habla el apóstol en Gálatas capítulo 6. La nueva creación. Y que todos hablan, ¿no es cierto? Y se ponían a discutir en ese tiempo, no, que tiene que estar circuncidado, no, que no se tiene que circuncidar. No, 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 no. El apóstol dice, no, ni la circuncisión, ni la incircuncisión, nada es, sino que una nueva creación. Y todos los que viven conforme a esta regla, paz. Esa es la que vale. Y eso lo reitera nuestro Meles ahí en el libro de Hebreos, cuando está orando, cuando él dice, Padre, tú me apropiaste un cuerpo y yo he venido a hacer tu voluntad. Padre glorioso, quite usted lo primero. Los indoctos e ignorantes dicen, no, que es quitar la Torá. No, no, quite usted el procedimiento porque el cambio, el reemplazo iba a ser del sumo Cohen. El sumo Cohen arónico, ¿no es cierto? Él nació conforme a la carne, pero el sumo Cohen nació conforme a la palabra, a la voluntad de nuestro Padre. Ese cambio iba a ser de la gloria postrera, perfecto, poderoso y glorioso, para ser de una vez para siempre. Entonces, para que ustedes tengan, aquí está el reino de los cielos de nuestro Padre glorioso, mediante Yahshua HaMashiach, que es el sumo Cohen, y en esta mano, ¿no es cierto?, como le habla a los hombres de Nínive, que no saben distinguir lo que hay en la mano derecha ni en su izquierda. Pero ahora los que han nacido de nuevo distinguen. Entonces aquí está la mano derecha, el reino de los cielos por medio de Yahshua, y la mano izquierda que es el gobierno animal, carnal y diabólico que entró por Adán. Entonces esto es el que reinaba en la vida del hombre de dentro, y nadie lo podía ver. Pero el que es nacido de nuevo puede distinguirlo, ya, y puede entender y comprender, ese es el que estaba, a ese viene a sacar. Entonces, nuestro Padre proclama las buenas nuevas, su amor y su misericordia para con todos los hombres, para todos aquellos que lo obedecen y creen, sean liberados de y salga y empiece a reinar el reino de los cielos por medio de la obra del sacrificio. Y sobre ese fundamento de la resurrección, de la vida de la sangre del Mashiach, podía venir el Ruach, porque el Ruach no se relaciona con el mal. Entonces todos ellos que dicen, no, que y apelan al Ruach, no, es otro espíritu que está en medio de ellos, porque no han nacido de nuevo. Por los frutos los conoceréis. No se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. Del buen tesoro del corazón, el hombre que ha sido lavado, es verdadero, saca, ¿no es cierto?, el conocimiento de la verdad del reino. Pero el hombre malo, el hombre que gobierna la maldad, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, de ese personaje que está ahí, hace cosas que no corresponden. Y él habla por parábola. Y nuestro Padre le concede a aquellos que dicen y que no han nacido de nuevo. Y vuelvo a reiterar que esta es la enseñanza para aquellos, ¿no es cierto?, que andan, ¿no es cierto?, en la dirección de la verdad conforme al camino de nuestro Padre por medio de Yahshua. Porque nuestro Padre le habla y dice, yo soy el camino a través de Yahshua. Yo soy la verdad a través de Yahshua. Yo soy la vida eterna a través de Yahshua. Yo soy la luz, el resplandor de gloria a través de Yahshua. Yo soy la puerta a través de Yahshua, su hijo. Entonces le dice, Padre, quite usted lo primero. ¿Cuál? El oficio arónico que estaba ya en el principio. No reemplazar, si Él es la Torá. Él es la Torá.
Es absurdo de este pensamiento, ¿no es cierto?, humano, carnal, terrenal, que miente, porque él es mentiroso y hace hacer mentir a todos estos. Bueno, entonces este proceso glorioso es la que nosotros podemos ver y distinguir. Y nosotros vemos al apóstol después que ya avanzado, crecido, ¿no es cierto?, guiado por el Ruach, que el Ruach determinaba sobre su vida. Él no habló ninguna otra cosa, sino que los indoctos, las interpretaciones y traducciones son las que tuercen el hombre, este espíritu engañoso para que tú no puedas distinguir y no puedas oír. Más oye, ¿no es cierto?, una doctrina equivocada, una doctrina corporativa, obedece a voces de hombre, que dentro de ellos, ¿no es cierto?, está este engañoso. Y opta, ¿no es cierto?, como un profeta engañoso, como un hombre engañoso, como vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Lucran, buscan el dinero, aman el dinero. Y el amor al dinero es la raíz. ¿Cuál raíz? Ese árbol del conocimiento del bien y el mal que estaba detrás en el libro de Génesis. La raíz del engaño. ¿Cuál es la raíz? El árbol. Ese árbol del conocimiento que nuestro Padre le dice, no comas de él. No le ponga atención porque cuando de él comieres ciertamente morirás. Y todos, ¿no es cierto?, están muertos a través de esa raíz. Y por los frutos los vas a ver. Y aquí lo vemos. Hay muchas realidades. Contexto que recibía, ¿no es cierto?, este personaje, más de 30 millones mensuales. El amor al dinero. Y vayan a ver, tremenda mansión que tiene por ahí, no sé dónde. ¿Ah? Por los frutos los conoceréis. Más encima tiene su esposa y no, le gustó una más jovencita y quería casarse con ella. Por los frutos los conoceréis. Porque no aman a nuestro Padre porque no le conocen y viene una metodología y se corrompen y el enemigo los zarandea, ¿ah?, pensando que están en lo correcto y no. Vayan a ver, se reúnen el día domingo y nuestro Padre establece por las Escrituras, ¿no es cierto?, el Shabbat, día de reposo. No adulterarás. Mira, y muchos de ellos adulteran. Por los frutos los conoceréis. No, si Él nos va a perdonar, si aunque estemos aquí. Lean el libro de Hebreos capítulo 10 del versículo 26. Lean Hebreos capítulo 10 del versículo 26. Como no conocen a nuestro Padre y por ende no conocen y no han nacido de nuevo por medio de su Hijo amado Yahshua HaMashiach y no tienen el fundamento eterno y glorioso, el fundamento glorioso que es su Hijo amado, la vida que está en la sangre. Menos tienen las enseñanzas de nuestro Padre y menos tienen el Ruach. Viven conforme a la carne. Y los que viven conforme a la carne son terrenales y cosas terrenales hablan y no agradan a nuestro Padre, sino que son desagradables delante de nuestro Padre. Ya. Dicho todo esto, vamos a ir a las Escrituras. En el libro de los Hechos vamos a ver aquí una experiencia del apóstol para que podamos entender. Y aquí vamos a recibir, ¿no es cierto?, luces. Está en el capítulo 16 del versículo 6 en adelante. ¿Ok? Y dice así las Escrituras. Y atravesando Frigia a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Ruach hablar las buenas nuevas en Asia. Le fue prohibido por el Ruach. ¿El apóstol hacía lo que él quería? No, era gobernado por el Ruach. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Ruach no se lo permitió nuevamente. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Aquí aparece la voluntad del Ruach. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, la visión, pasa a Macedonia y ayúdanos.
Es una visión de nuestro Padre por medio de su Ruach, hablándole al apóstol. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que nuestro Padre nos llamaba para que les anunciásemos las buenas nuevas del reino del cielo. Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. La visión que recibió. Allá fue. Y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. En un día de reposo, ¿escucharon? En un día de reposo, ¿a dónde fue? A una sinagoga. En un día de reposo, ¿escucharon? No el primer día de la semana. En un día de reposo, el apóstol, en un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido en el día de reposo. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Elohim, a nuestro Padre, estaba oyendo. Y nuestro Padre abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Vio? Aquí nosotros tenemos que leer bien. Leer bien. Es por eso que el apóstol ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 25-26, dice, por si quizás nuestro Padre les conceda el arrepentimiento, el oír el mensaje, para que conozcan la verdad y sean librados del lazo del enemigo en el cual están cautivos. Entonces aquí se le concede a ella, aunque ella adoraba a Elohim, nuestro Padre le concede la libertad. Le abre el corazón para que pueda escuchar. No dependía de ella, pero sí ella adoraba. Nuestro Padre le concede. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Elohim, nuestro Padre, estaba oyendo ella lo que hablaba el apóstol. Y nuestro Padre abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, anunciaba. Y cuando fue lavada, porque aquí le pusieron bautismo en griego, y no, es un lavamiento, por eso es en la sinagoga, antes de entrar a la entradita habían unas piscinas que se lavaban antes de entrar. Ya. Y cuando fue lavada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel a nuestro Padre, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, aquí ya después a la otra semana, porque se juntaban a la oración, ¿no es cierto?, los días de reposo, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu, ¿no es cierto?, extraño, de adivinación, un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Elohim poderoso altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Mire lo que habló este espíritu inmundo de adivinación. ¿Vio? Este espíritu inmundo distinguía, ¿no es cierto?, donde moraba el reino de los cielos, el Ruach. Y miren lo que dice. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, ¿vio? Y le habló al espíritu, porque Pablo le distinguía al espíritu, no a la persona. El espíritu inmundo de adivinación. Te mando en el nombre de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Y en qué nombre? En el nombre de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, mediante el poder del Ruach, porque el Ruach estaba. Y salió. Obedeció a Pablo, no lo que el Ruach le estaba diciendo. Y todos dicen, le dan el crédito al apóstol Pablo. No, si el apóstol Pablo había nacido de nuevo.
Eso hay que entender. El apóstol Pablo era gobernado por el Ruach del reino de los cielos. Entonces, todos los días, por la voluntad de nuestro Padre y en el nombre de Yahshua HaMashiach. Ese era el poderoso. El apóstol no tenía poder, no radicaba en sí como hombre, pues no, un hijo de Elohim. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, ¿vio? Somos romanos, ¿vio? Y ellos, ¿vio? Los romanos siempre con espíritu de adivinación, con brujería, ¿ah? Todos los que provienen de Roma, pongan atención. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarle con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo, con cuestiones metálicas en las cadenas. Pero a medianoche, orando Pablo y Sila, estos dos eran que andaban juntos, cantaban himno a nuestro Padre Elohim. Yo, pónganse en ese momento. Al apóstol Pablo y Sila, ¿no es cierto?, tenían heridas. Y daban gracias a nuestro Padre. Y cantaban himno, gracias Padre glorioso. Bendito es su nombre por siempre y para siempre. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Elohim, a nuestro Padre, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Hubo un movimiento, la presencia del Ruach que tembló el lugar, y se abrieron las puertas a nuestro Padre, poderosamente. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no tengas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y es sumamente interesante. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, obedece, porque creer, obedece a nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, y serás salvo tú y tu casa. Obedece, cree y obedece. ¿No es cierto? Ya. Y en el versículo 32 vemos aquí algo sumamente interesante. Y le hablaron, ¿no es cierto?, este mensaje, le hablaron la palabra de nuestro Padre a él y a todos los que estaban en su casa. Yo le explicó bien. La primera proclama era, obedece. Obedece al Hijo de nuestro Padre y vas a recibir la salvación. Obedece y vas a recibir este beneficio, porque después, estando en la casa, le hablaron todo este procedimiento, el propósito de nuestro Padre por medio de su Hijo, a él y a toda su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida ellos también fueron lavados, pero lavados en el procedimiento para, ¿no es cierto?, conforme a lo que ellos habían proclamado, con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber obedecido y creído a nuestro Padre su mensaje por medio de Yahshua. ¿Vio? Y aquí nosotros debemos, ¿no es cierto?, ser enseñados por el Ruach y no por pensamientos humanos, no por pensamientos del conocimiento del bien y el mal. Porque el que va a distinguir aquí son los espirituales, como lo dice bien en el libro de Corintios. Los espirituales pueden distinguir. Los niños que son carnales, que dicen que son, no distinguen, no disciernen, no conocen las cosas del reino de los cielos.
y hacen tonteras, hablan lo que no es y son engañados por estas denominaciones corporativas, haciéndole, ¿no es cierto?, creer que el estar sujeto ahí están salvos, están listos. Más encima algunas de estos contextos corporativos evangélicos pentecostales tienen un libro y los inscriben en el libro de la vida. ¿Ah? En ignorancia. Porque el que está inscrito verdaderamente es el que ha vivido y ha nacido del agua y del Espíritu, como verdadero, como legítimo. Y el legítimo es aquel que pasa por el proceso, que nuestro Mele le dice, aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, toma su cruz y vaya al sacrificio conmigo, porque este es el procedimiento. Porque si no te niegas a ti mismo y vives una actividad metodológica, creyendo nomás, no, si a mí me va bien, ¿no es cierto? Se va a notar por los frutos. ¿Guardas fiestas del mundo? ¿Obedeces al mundo? ¿Obedeces un calendario mundano? ¿Obedeces, no es cierto?, a todo lo que está relacionado con el mundo, pero menos. Pero dices ser que eres uno de ellos y andas con esto por ahí por la calle y lo andas trayendo, pero no conoces nada. Para ti es un libro más y lo lees humanamente. Es por eso que por los frutos se va a conocer. Nuestro Padre tenga misericordia y les pueda conceder el arrepentimiento, es abrirle el corazón. Aquí vemos a la mujer que nuestro Padre le abrió el corazón para entender, para conocer y entender. Nuestro Padre abra el corazón a todos los que dicen y que están ahí y que dicen que adoran a nuestro Padre, como ella, ¿vio? Si aquí lo dice. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a nuestro Padre Elohim, estaba oyendo y nuestro Padre abrió el corazón de ella para que estuviese atenta al mensaje que salía, que hablaba. Porque el mensaje del apóstol era las buenas nuevas del reino de los cielos, el propósito del amor de nuestro Padre por medio de su Hijo, para que todo aquel que lo obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje. Nuestro Padre le abrió el corazón. No depende de ningún contexto. Entonces, por eso yo proclamo que nuestro Padre les abra el corazón para que puedan oír el mensaje, el verdadero, lo que proviene del reino de los cielos, no de una corporación doctrinal, metodológica, carnal y animal. Habla cosas naturales, piensa, ¿no es cierto?, cosas basadas en el conocimiento del bien y el mal, y no conforme al mensaje de las buenas nuevas del reino de los cielos y que puedan conocer la verdad, pero se les conceda el arrepentimiento, nuestro Padre abriendo vuestros corazones para poder oír, o si no, no van a poder oír. Le abrió el corazón para que pueda oír ahí. Y ella fue libertada. Sacó a aquel que estaba ahí y se estableció en ella el reino de los cielos. Y empezó a ser gobernada por el Ruach, pero antes que sea gobernada por el Ruach, vino sobre ella el fundamento eterno y glorioso de nuestro Padre, Yahshua HaMashiach, porque nuestro Padre a su Hijo lo envió y sujetó todas las cosas en él y a él le entregó todo en sus manos, para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vemos aquí al apóstol que es gobernado por el Ruach. Él quería parar a un lado y el Rúa no le permitió, y después quería el otro y tampoco se lo permitió, pero después el Rúa le entrega en visión a un macedonio. Y aquí vemos la experiencia ya en la primera ciudad que está hablando acá, que es Filipos.
¿Qué ciudad entonces es Filipo? Y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y una colonia. Filipos de los filipenses. Entonces vemos acá en la carta que a los que primero le habló, ¿no es cierto?, son los filipenses. Después a lo mejor pasó a la provincia de Éfeso. Vemos aquí al apóstol guiado y gobernado por el Ruach. No era el apóstol, no era él como hombre, sino como una nueva criatura, porque después enseña en Romano y se ven y ahí entrega luz el Ruach. Nuestro Padre se encarga de dejar registro por medio de su siervo, de su Hijo, para que se pueda conocer verdaderamente. Entonces, Él enseña también nuestro Padre por medio de su Ruach, ahí en el libro romano, porque todos los que son gobernados, guiados, enseñados, instruidos, educados por el Ruach, estos son. ¿Y quién lo establece esto? Nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, ahí en Juan capítulo 14, verso 15. Le dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Tú amas a nuestro Padre? ¿Amas verdaderamente? Empieza a guardar los mandamientos. Eso es un primero, fruto. Y yo rogaré a mi Padre y enviará, ¿no es cierto?, al Ruach, a su Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad. Él le enseñará todas las cosas y Él le recordará todo lo que salió de la boca de nuestro Melech, su Ruach. Nuestro Padre habló y estableció este principio. No es de autoría del apóstol Pablo, no es de autoría del apóstol Pedro, no es autoría mía y de ninguna denominación, menos algunas corporaciones que son animales carnales, que son terrenales, que enseñan cosas que no son y no son verdaderos. El verdadero se va a notar. El verdadero es un odre nuevo. El verdadero, ¿no es cierto?, reposa sobre el vino nuevo en él, que es el conocimiento, las riquezas del conocimiento del reino de los cielos. Es su gracia. Viene a vivir sobre ello la gracia. El Ruach de verdad es la gracia que nos enseña, nos instruye y nos guía a toda verdad. En este día de reposo, yo ruego a nuestro Padre que todos los que están ahí escuchando que son hijos, les sirva para edificación y para crecimiento y madurez, y para todos aquellos que dicen que son, pero que no son, que nuestro Padre les conceda, que se les abra el corazón para que puedan oír el mensaje de las buenas nuevas y se le conceda el conocimiento de la verdad, el arrepentimiento para conocimiento de la verdad y sean librados de la doctrina, del lazo de las tinieblas, las doctrinas metodológicas carnales. Un gran abrazo para todos ustedes y nuestro Padre tenga misericordia de todos nosotros. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Saludos.